¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. En esta oportunidad vamos a trabajar con una serie de videos relacionados con los métodos de integración y lo vamos a hacer con uno denominado sustitución trigonométrica. Aquí tenemos el primer ejemplo. Nos piden integrar la expresión diferencial de x sobre raíz cuadrada de 25 menos x cuadrado, y para poder aplicar sustitución trigonométrica usted tiene que tener clara ciertas condiciones. Vamos a revisar un poco. Le puedo comentar que estos ejercicios quedan encajados o delimitados por tres casos. Uno de ellos consiste en que usted observe un número menos una variable al cuadrado, un número más una variable al cuadrado, una variable menos un número, y todas ellas con la característica de estar elevados a una potencia, que en muchos casos se va a reducir a una potencia que puede ser entera o también de tipo fraccionario. Lo más común es observar como exponente fraccionario a un medio, pero eso puede variar. No solamente es el caso que se puede presentar, ¿verdad? Y también aclarar que el exponente puede ser un entero cualquiera. Entonces, cuando usted ha identificado la parte de la base de esa potencia, pues entonces, si es un número al cuadrado menos una variable al cuadrado, usted va a renombrar la variable como x igual a seno del ángulo. ¿Quién es a? A es la raíz cuadrada de la cantidad numérica que está aquí. Luego, si usted observa que le aparece un número al cuadrado más una variable al cuadrado en la base de la potencia, pues entonces usted va a renombrar como x igual a veces la tangente del ángulo, recordando que a es la raíz cuadrada de la cantidad numérica que está aquí. Asimismo, si tiene x al cuadrado menos una cantidad al cuadrado, entonces eso se va a renombrar como x igual a veces la secante del ángulo, siendo, como le mencionaba, el valor de a la raíz cuadrada de la cantidad numérica. A partir de eso, vamos a proceder a hacer dos cosas más. Primero vamos a derivar y luego vamos a tratar de buscar una expresión que sustituya la parte de la potencia que hemos identificado. Entonces lo vamos a hacer con más detalle en el ejemplo que les propongo. Esa integral que está allí, yo observo que cumple con las condiciones de una sustitución trigonométrica. ¿Por qué? Porque aquí aparece una potencia. 25 menos x al cuadrado puede reescribirse como algo elevado a la 1 medio. Y observo en la parte interna que hay un número menos una variable al cuadrado. Entonces, ¿en qué caso cae? Cae en el caso número 1. O sea que voy a renombrar la variable como x igual a veces el seno del ángulo. Y es justamente lo que vamos a hacer. Así que como primer paso, yo voy a colocar x igual a a. ¿Quién es a? Es la raíz cuadrada de 25. Eso es 5 por el seno del ángulo. Como segundo paso, vamos a derivar. Derivamos ambos lados de esta igualdad que hemos planteado aquí. La derivada de x va a ser diferencial de x. Y la derivada de 5 seno del ángulo va a ser 5 por el coseno del ángulo, diferencial de teta. Como tercer paso, vamos a tratar de buscar una expresión que reemplace a esta potencia. Entonces, si usted se fija, lo que tiene allí en el denominador es raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Por lo tanto, si queremos encontrar una expresión que lo sustituya, vamos a ver en la parte interna del radical que aparece x al cuadrado, pero x para mí, ¿quién es? X es esta expresión, entonces la puedo reemplazar. Lo que voy buscando es que ya no me quede x, sino que me quede todo expresado en términos de el ángulo teta. Entonces en la parte interna vuelvo a escribir 25 menos, y decíamos que x es equivalente a 5 seno de teta. Entonces voy a colocar esa expresión 5 seno de teta elevado al cuadrado. Eso es la parte interna.
Si desarrollamos, pues tendríamos lo siguiente: 25 menos al elevado al cuadrado 5 seno de teta, obtenemos 25 seno cuadrado de teta. Eso todavía dentro del radical. Siempre en la parte interna usted puede notar que tienen el elemento 25 como común, o sea que se puede factorizar. Entonces escribiría 25 factor de 1 menos seno al cuadrado del ángulo. Y hay que recordar algunas identidades básicas. Por ejemplo, 1 menos seno cuadrado del ángulo tiene una equivalencia. Eso es equivalente a coseno al cuadrado del ángulo. Por lo tanto, lo puedo reemplazar. Así que en la parte interna tendríamos a 25 factor de coseno cuadrado del ángulo. Y podemos sacar raíz cuadrada de esos dos elementos. La raíz cuadrada de 25 es 5 y la raíz cuadrada de coseno cuadrado de teta es coseno de teta, por supuesto. Ahora que tenemos esos elementos, pasamos a la parte de la sustitución. Lo que se va a pretender es que todo este integrando que tengo aquí ya no aparezca en función de x, sino que tiene que aparecer en función de la variable que estamos utilizando, que sería con el argumento teta. Todos los elementos se pueden reemplazar. Si hace usted un pequeño paneo sobre esto, se dará cuenta que diferencial de x puede ser reemplazado por 5 coseno de teta diferencial de teta, que el radical lo podemos reemplazar por la expresión 5 coseno de teta y proceder a integrar. Eso es lo que trata de enfatizar el método. Entonces pasamos ahora aquí y vamos a escribir sustituyendo. Al hacer eso, vamos a retomar la integral que nos daban originalmente. La integral original era diferencial de x en el numerador y en la parte baja, pues raíz de 25 menos x al cuadrado. Y comentábamos que en este ejercicio el diferencial de x, vamos a regresar aquí, es equivalente a 5 coseno diferencial de teta. Entonces se va a sustituir. El radical, si volvemos a regresar a la lámina anterior, todo el radical se puede sustituir por 5 coseno del ángulo. Y ahora vamos a tratar de simplificar ese integrando. Si usted le pone cuidado, podemos simplificar estos dos 5 y también la expresión coseno con la expresión coseno del denominador. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Va a resultar una integral más fácil de trabajar. Eso sería, bueno, lo que ha quedado aquí es nada más diferencial de teta. Y eso es súper sencillo de integrar. Al integrar diferencial de teta, eso va a ser teta más la constante integración. Ahora, esta respuesta no la podemos dejar así, porque lo ideal es que quede en términos de la variable que teníamos originalmente, y esa era x. Entonces, para poder hacer ese intercambio, vamos a generar por aquí un triángulo rectángulo. Generamos un triángulo rectángulo donde el ángulo que vamos a utilizar es el ángulo teta, y para saber los valores que vamos a colocar tanto en los catetos como en la hipotenusa, vamos a regresar y fijarnos en la primera expresión que nosotros escribimos. Esta es x igual a 5 seno de teta. Entonces, si yo despejara seno de teta, esto sería seno de teta igual a x sobre 5, porque el 5 que está multiplicando pasaría a dividir al otro lado. Entonces, de eso me voy a apoyar. Originalmente yo tenía, como les mencionaba, que x es igual a 5
por el seno de teta, perdón, aquí es seno. Si yo despejo el seno del ángulo, esto va a ser x sobre 5. Entonces eso me sirve para poder colocar los valores dentro del triángulo o rectángulo. Porque la definición de seno es cateto opuesto, que sería x, entonces el cateto opuesto es este, sobre la hipotenusa, que hace las veces de 5. Y para encontrar el cateto adyacente hacemos uso de Pitágoras. Colocamos aquí raíz y vamos a hacer una resta de la hipotenusa al cuadrado, que sería 25, menos el cateto conocido, que es x al cuadrado. Si usted le pone cuidado a esta expresión que he escrito aquí, eso coincide con lo que teníamos originalmente en el integrando. Entonces nos va a servir para poder regresar a esa variable. Así que vamos a hacer algo por acá. Como puede observar, aquí aparece el ángulo teta. El ángulo teta yo lo puedo conseguir a partir de esto, ¿sí? Lo puedo conseguir despejando el ángulo. Entonces, ¿cómo lo despejaríamos? La expresión seno aquí está, digámoslo así, multiplicándose, y para poder quitármela de encima tengo que aplicar seno inverso a ambos lados de esta igualdad. Entonces, al aplicar seno inverso a la izquierda me quedaría únicamente el argumento teta. Y al escribirlo en el lado derecho, usted tiene dos opciones: escribir seno inverso de x sobre 5 o arcoseno de x sobre 5, como a usted le parezca mejor. Yo lo voy a dejar como arcoseno de x sobre 5, que es equivalente al seno inverso. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es fijarnos en lo que tenemos aquí. Como aquí únicamente tengo el valor de teta, eso fácilmente va a ser reemplazable por esta expresión. Si hubiese quedado, por ejemplo, la expresión tangente de teta, con el triángulo que construimos, buscaríamos cómo es que se expresaría la tangente, que sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Si hubiese quedado, por ejemplo, aquí una secante, pues entonces, de acuerdo al triángulo rectángulo, tendríamos que ver cómo se formaría la secante para poder reemplazarla. En este caso solo es el ángulo, y esto es reemplazable por arcoseno de x sobre 5. Así que eso es lo que voy a hacer por acá. Vamos a escribir esto como arcoseno de x sobre 5. Por supuesto, más la constante de integración, y ahí tendríamos completo nuestro desarrollo. Espero que les ayude, y vamos a seguir haciendo más ejercicios para que ustedes vean otra clase de integrandos a resolver. Muchas gracias.